Análisis e interpretación de Sobre los ángeles de Rafael Alberti. El ángel tonto. Ese ángel, ese que niega el limbo de su fotografía y hace pájaro muerto su mano. Ese ángel que terne que le pidan las alas, que le besen el pico, seriamente, sin contrato. Si es del cielo y tan tonto, ¿por qué en la tierra? Dime, decidme. No en las calles, en todo, indiferente, necio, me lo encuentro. El ángel tonto, sí será de la tierra, sí, de la tierra solo. El ángel del misterio. Un sueño sin faroles y una humedad de olvidos, pisados por un hombre y una sombra. No sé si por un nombre o muchos nombres, si por una sombra o muchas sombras. Reveládmelo. Sé que habitan los pozos frías voces, que son de un solo cuerpo o muchos cuerpos, de un alma sola o muchas almas. No sé, decídmelo, que un caballo sin nadie va estampando a su amazona antigua por los muros, que en las almenas grita, muerto, alguien que yo toqué, dormido, en un espejo, que yo, mudo, le dije. No sé, explicádmelo. Los ángeles mudos, inmóviles, clavadas, mudas mujeres de los zaguanes y hombres sin voz, lentos de las bodegas. Quieren, quisieran, querrían preguntarme, ¿cómo tú por aquí y en otra parte? Querrían hombres, mujeres, mudos, tocarme, saber si mi sombra, si mi cuerpo, andan sin alma por otras calles. Quisieran decirme, si eres tú, párate. Hombres, mujeres, quieren, querrían ver claro, asomarse a mi alma, acercarle una cerilla para ver si es la misma. Quieren, quisieran. Habla, y van a morirse, mudos, sin saber nada. En Sobre los ángeles, Alberti muestra cómo una experiencia que parecía ser deprimente y desvitalizadora puede tornarse en alta poesía. Sin duda, parte de este hecho es producto del espíritu combativo que Alberti demuestra su lucha con las circunstancias, pero en parte le viene de su magistral dominio de una técnica moderna. Si esta experiencia hubiera sido expresada de una forma más regular y armoniosa, habría perdido sus cualidades más esenciales. Justamente porque es tan caótica y tan devastadora, encaja de modo perfecto en un arte que corresponde exactamente a estados desordenados del espíritu y del alma. Ahora les hablaré un poco acerca del autor. Rafael Alberti nació en el puerto de Santa María, Cádiz, en 1902. Fue un escritor, pintor y poeta español, considerado uno de los grandes miembros de la llamada Generación del 27. En 1929 publicó Sobre los ángeles, un poemario que difiere de sus trabajos anteriores. Aunque mantiene rasgos, se abordan de una perspectiva dispar, con un cambio en su actitud frente al mundo. He hecho uso de diversas fuentes académicas para elaborar esta interpretación de Sobre los ángeles, un poemario de Rafael Alberti que marcó su carrera literaria. La obra dista de tratar acerca de temas relacionados con los seres celestiales de la religión cristiana. Es un escrito acerca del dolor interior. El poeta portuense hizo un ejercicio de introspección para enfrentarse con unos ángeles dispuestos a destruirle. Con Sobre los ángeles, Alberti escribió una obra de superación. La aventura del poeta que se sitúa en el centro de su escritura, que se afirma a sí mismo y que al final de su obra se encuentra, efectivamente, por encima de los muchos ángeles que amenazan con destruirle. Batalla surrealista, librada con las armas de una tradición fundamentalmente hispánica. El título da la falsa idea de una temática cristiana por las figuras de los ángeles, pero los ángeles de Alberti tienen diversas interpretaciones. Azorín dijo en 1929, los ángeles de Alberti se deslizan suaves, sin ruido, callados y amorosos. Tiempo después, en 1959, Alberti los definiría como
ciegas reencarnaciones de todo lo cruento, desolado, lo agónico, lo terrible y a veces bueno que había en mí y me acercaba. Sobre los ángeles fue de gran influencia en la poesía española, ya que el mismo Alberti lo describe como un libro profundamente español. En los poemas se encuentran reminiscencias que pasan por Quevedo, Bécquer, Larra o Espronceda. Por otro lado, se presencia el estado anímico del poeta. Entre 1927 y 1928, Alberti sufrió una crisis emocional que lo llevó a extrapolar sus sentimientos. Sobre los ángeles, trata acerca del dolor del alma, una lucha interior que emprende el hombre para recuperar su equilibrio mental. Hay dos hipótesis de trabajo que fundamentan este estudio. Primero, la tragedia espiritual que refleja la primera parte del libro sobre los ángeles tiene como causa principal la pérdida de la fe ingenua y ferviente que profesa el pensamiento cristiano. Segunda, en los 11 poemas cortos que componen esta primera parte se realiza una síntesis de la religión cristiana. Estos dos principios lo prueba la lectura total del libro, irradian furtivamente la obra en su totalidad. El hecho de que esta creación de Alberti oculte la fuente sagrada y hasta en muchos casos pase inadvertido, deriva de la esencia misma del arte, en cuanto a visión individual se refiere. Sobre los ángeles es la obra más unitaria de Alberti. Todo debe leerse como un solo poema, constituido por una única y gran interrogación. El poeta ha perdido su paraíso, el paraíso de la inocencia y del amor, y se interroga angustiosamente, asediado por fuerzas encontradas que alternativamente lo oprimen o le muestran algún resquicio de esperanza. Estas fuerzas se objetivan como ángeles, acerca de cuya naturaleza resalta suficientemente claro un pasaje de La Arboleda Perdida, donde tras de hacer referencia a la crisis espiritual que presidió la concepción del libro, Alberti los define de la siguiente manera: y se me revelaron entonces los ángeles, no como los cristianos, corpóreos, de los bellos cuadros o estampas, sino como irresistibles fuerzas del espíritu, moldeables a los estados más turbios y secretos de mi naturaleza. Y los solté en bandadas por el mundo, ciegas reencarnaciones de todo lo cruento, lo desolado, lo agónico, lo terrible y a veces bueno que había en mí y me acercaba. Borra, en el prólogo del libro, los ha caracterizado de un modo semejante como fuerzas del espíritu o de la carne. Otros críticos han hecho oportunas referencias a Blake, Rimbaud, Lautréamont, Rilke, con el objeto de fijar debidamente las relaciones entre este libro y otros intentos similares de objetivar en los ángeles el desdoblamiento del espíritu del hombre, multiplicado en las fuerzas antagónicas que lo habitan. Lo cierto es que Alberti entronca cabalmente con esta herencia simbolista y possimbolista de los ángeles como símbolos de las fuerzas del espíritu en su soledad y en su acuerdo profundo con el misterio, tal como los hallamos en Rimbaud, Mallarmé, Rilke. De ahí la esencial ambigüedad de muchos de estos poetas, donde los ángeles asumen la voz del poeta o dialogan con él, o corporizan las fuerzas hostiles que lo rodean o las que surgen de su propia intimidad. Gradualmente, sobre los ángeles se perfila en torno a un mundo inerte, petrificado, donde la vida se ha detenido. Pero el signo de la muerte es, sobre todo, el silencio, la ausencia de la palabra. Ríos sin habla, cumbres sin ecos, mares mudos, cantos petrificados, vientos antiguos, poco dicen. ¡Qué espanto! De tinieblas sin voces, silencio, más silencio. El hombre ha sido arrojado de su paraíso y ha sido despejado del poder de la claridad, de la luz que perfilaba nítidamente los contornos del mundo real y que sustentaba en acuerdo armonioso el gozo y la alegría del mundo interior. Como consecuencia, el poeta ha perdido el contacto con las voces que alimentaban su propia palabra poética. En poemas sucesivos se multiplican las fases y perspectivas de la experiencia. Primero, es el alma deshabitada, en la imagen de una casa abandonada,
humedad, cadenas, ráfagas que golpean. Luego es la nostalgia del ángel desconocido que ha perdido su paraíso y que anda por las calles, vestido con ropas ciudadanas y con las alas ocultas. Luego es el cuerpo deshabitado que ha arrojado de sí al alma con un carbón encendido y que hoy se siente muerto, maniatado, indefenso. De la nostalgia, objetivada como niebla y humo, se pasa a la experiencia de la nada que se materializa en la imagen del hueco y de las ruinas, del traje deshabitado y la funda vacía. Hay sin duda un gradual adentramiento en la experiencia de la angustia, de la muerte y de la nada. Pero no se trata de un movimiento continuado en una dirección única, sino más bien de la natural oscilación del espíritu de la esperanza a la desesperanza. Por eso, en este itinerario fiel a la experiencia interior, hace su primera aparición el ángel bueno, que en un poema singularmente elusivo parece ofrecer la recuperación del alma. Sin embargo, la experiencia vuelve a enturbiarse y el corazón lucha sin voz. Entre espejos de cenizas, madrigal sin remedio. Esta última imagen es muy significativa de una faceta del libro. El hombre está solo y únicamente puede aprender restos, detritus de una realidad perdida, cada vez más desvalorizada, lejana e irrecuperable. Pero el espíritu no se resigna a padecer la destrucción y lucha. Reaparecen entonces los ángeles bélicos que se debaten sin voz, los ángeles rabiosos que rompen y que asaltan. Sin embargo, pronto vuelve a imponerse el desengaño, el tedio, el fastidio y el disgusto. En sucesivos poemas que adoptan las formas dialogadas o que describen con construcciones nominales a los ángeles mohosos, cenicientos, situados en escenarios vacíos de vida, entre objetos corroídos, desgastados, bajo una luz agria que envuelve todo en la inmaterialidad de la experiencia onírica. A esta altura hace una segunda aparición el ángel bueno, en un poema que se abre con 3 imágenes de la comunicación y el reencuentro con el mundo: corredores, anchos, largos, vidrieras que alumbran, miradores que acercan. El mar vuelve a ser creación y vida. El mundo recupera su realidad y su proximidad con el hombre. Vino el que yo quería, el que yo llamaba, no aquel que barre cielos sin defensas, luceros sin cabañas, lunas sin patria, nieves de esas caídas de una mano, un hombre, un sueño, una frente. No aquel que a sus cabellos ató la muerte. El que yo quería, sin arañar los aires, sin herir hojas ni mover cristales. Aquel que a sus cabellos ató el silencio. Para sin lastimarme, cavar una ribera de luz dulce en mi pecho y hacerme el alma navegable. Avanzan las escuadras de ángeles crueles, feos, iracundos, envidiosos, vengativos, tontos, y se llega a la desolación máxima de la imposible unión del alma y el cuerpo, de la interrogación sin respuesta frente a las fuerzas hostiles que lo persiguen en el sueño, el ángel del misterio, los ángeles mudos. A continuación, se suceden los poemas finales del libro, en los que se produce un nuevo descenso, gradualmente intensificado. Primero, las imágenes del sueño, del hastio, del olvido. Nuevamente el alma es huésped de la niebla. Luego, las experiencias del sueño más y más horrorosas. Golfos y bahías de sangre, hueso, vidrio y alambre, rostros desfigurados, derrumbos de la muerte sobre el esqueleto de la nada. Pero el poema más significativo de este mundo hostil del sueño es tal vez El ángel falso. Rafael Alberti es un caso ejemplar, ya que cambia, se define en sus propios cambios y define a la vez el desarrollo de la lírica española más característica. Ocupa el lugar de la metáfora viva. Desde sus inicios, asume la carencia,
la palabra de la civilización que vive en la pérdida y que solo puede instalar sus paraísos en un espacio distanciado de la realidad, en una metáfora móvil. La inquietud y la búsqueda son las peculiaridades más llamativas de su estilo. La crítica tardó muy poco en señalar el juego de las tonalidades distintas de una voz configurada en etapas. La poesía de Alberti, más cercana al surrealismo, es una reflexión sobre el vacío del hombre y la hipocresía de la sociedad, situaciones que después tenderán a unirse políticamente. Como buen parte de la vanguardia europea de aquellos años, siente la necesidad de darle un contenido útil a esta reflexión y se abre al directo compromiso social. La poesía de Rafael Alberti no se preocupa por la construcción de un mundo personal único, sino por el respeto a un concepto de poesía con mayúscula anterior al propio poeta, que debe ser dominado en su totalidad técnica y en sus cambios. La unidad de todo este bosque literario suele encontrarse en un vitalismo manifiesto, solucionado de distinta manera según las circunstancias. La poesía de Rafael Alberti no se preocupa por la construcción de un mundo personal único, sino por el respeto a un concepto de poesía anterior al propio poeta, que debe ser dominado en su totalidad técnica y en sus cambios. La unidad de todo este bosque literario suele encontrarse en un vitalismo manifiesto, solucionado de distinta manera según las circunstancias. Toda su obra, recogida globalmente, puede leerse como trayectoria personal y como paradigma y ejemplo de los estilos contemporáneos. El personaje de Sobre los Ángeles vive instalado en el vacío, es un hombre deshabitado, toda una cadena de relaciones negativas entre el campo y la ciudad y las casas y sus habitaciones van objetivando la relación subjetiva clásica del cuerpo y el alma, hasta exponer la soledad interior del poeta. Por eso, la crisis de Sobre los Ángeles acaba siendo sobre todo el carácter estético, una reflexión agobiante sobre el lenguaje que se tiene entre las manos. En este sentido, puede resultar lesionador comprobar la semejanza de los recuerdos personales que tiene Alberti de sus noches de crisis con algunos párrafos de su artículo Miedo y Vigilia de Gustavo Adolfo Bécquer. Todas las rimas de Bécquer a mí se me parecen como escritas a tientas por la noche, sentado o recostado al borde de su lecho. Con la alusión al huésped de las nieblas de la rima, Bécquer se convierte en el punto de referencia de la palabra sonámbula, oscura, propia de un mundo en destrucción. Por eso Alberti identifica el proceso de escritura de Sobre los Ángeles como las rimas del poeta sevillano. Los críticos más recientes de Sobre los Ángeles han adoptado este mismo punto de vista, escudándose bajo el término del surrealismo y evitando así un análisis más detallado. La primera tentativa crítica de definir una constante temática en Sobre los Ángeles la llevó a cabo Joaquín González Muela en Poesía amorosa en Sobre los Ángeles. En su introducción a la poesía española contemporánea, pone a contribución su amistad personal con el poeta para confirmar el tema del amor y postular otras razones para el abrupto cambio de estilo, insatisfacción con la obra anterior. Deseo de escribir algo más ambicioso y más serio. El desvanecerse de la juventud, la pérdida de la fe religiosa. C.B. Morris, en Sobre los Ángeles, A Poet's Apostasy, examina la pérdida de la fe religiosa a la luz de las vivencias de Alberti en el colegio de San Luis Gonzaga. Cohen, en Poetry of this Age, afirma que Alberti predice el final de una época. Sus ángeles no son solamente encarnaciones de sus propios sentimientos y estados de ánimo, sino que actúan también en un plano social. Alberti comprendía que se acercaba un desastre, que su propia desesperación era un eco de la luz de un mundo que galopaba hacia una crisis. Cohen cree también que los ángeles de Alberti pueden dividirse simplemente entre los que representan la inocencia infantil y los que rinden cuentas del golpe de la traición, y que Alberti ha aprendido la lección de su desastre. Alberti ha sobrevivido a su crisis. Debe haber muchos otros textos poéticos albertianos que por ahora parecen ser productos de técnicos surrealistas, pero que sería posible descifrar si, por ejemplo, Alberti quisiera darnos más detalles de la evolución de su desventurada relación amorosa. Descubrir tales paralelos o relaciones
no disminuiría en modo alguno el encanto de Sobre los Ángeles. Más bien, aumentaría el vivo interés que suscita inevitablemente la primera lectura de estos poemas. A modo de cierre, daré paso a Rafael Alberti para escucharlo recitar Los dos ángeles. Los dos ángeles. Ángel de luz, ardiendo, oh ven y con tu espada incendia los abismos donde yace mi subterráneo ángel de las nieblas. Oh espadazo en las sombras, chispas múltiples, clavándose en mi cuerpo, en mis alas sin plumas, en lo que nadie ve. Vida, me estás quemando vivo, vuela ya de mí, oscuro luzbel de las canteras sin auroras, de los pozos sin agua, de las cimas sin sueño, ya carbón del espíritu. Sol, luna, me duelen los cabellos y las ansias, oh quémame, más, sí, más, quémame. Quémalo, ángel de luz, custodio mío, tú que andabas llorando por las nubes, tú sin mí, tú por mí, ángel frío de polvo ya sin gloria, volcado en las tinieblas. Quémalo, ángel de luz, quémame y huye.